siempre venimos trabajando nosotros en el sentido de que el psicoanálisis se encarga de ayudar a reelaborar a sus pacientes en torno a las inhibiciones, los síntomas y la angustia. Entonces, a la fobia la ponemos dentro del marco de los síntomas. Federico. ¿Te escucho si hay alguna pregunta? Sí, Si no, continúo. sí, Dale. no. Tenemos y algunas varias. Por ejemplo, nos dicen ahora algo de lo que se planteó cuando hablábamos de fobia es, bueno, ahora que me acostumbré a estar adentro, tengo fobia de salir afuera. ¿Cómo lo interpretamos a eso? Bueno, muy interesante la pregunta. ¿Podría eso enmarcarse entonces, digamos, cuando se habla de las fobias, inmediatamente ante el objeto fobígeno que aparece se le da el nombre específico a esa fobia, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una agorafobia, que es, digamos, sería como el reverso de la claustrofobia. Entonces, el agorafobia sería cuando me encuentro con el miedo donde aparecerían otras personas, ¿sí? En ese sentido del salir. Entonces, Me parece de todos modos... Sí, escucho. Me parece interesante ahí que tratemos de separar. Si bien miedo y fobia digamos, tienen cierta relación de sinonimia, es decir, los podemos tratar como sinónimos, también es importante de que, bueno, no es... a ver, por ejemplo, porque me parece que la pregunta está muy enmarcada en el contexto COVID. Sí. Entonces, bueno, por supuesto que inclusive no solo para los pacientes de riesgo, esta situación puede ser una situación de miedo, ¿no? Hay situaciones en las cuales es lógico, me parece que uno tenga miedo. E inclusive uno se podría preguntar, ¿qué le pasa a una persona que ante determinada situación no tiene miedo, ¿no? Supongamos que de repente a uno se encuentra con que un toro está por atacarlo. Sí. Qué raro sería no sentir miedo en ese momento. Pero hay gente que no lo Entonces, siente. bueno, sí, exactamente. Sí, te escuchamos. Pero bueno, entonces, estábamos ahí. Me parece que esta es una pregunta que tendría que ver, bueno, en todo caso, con un posible análisis personal que hiciese esa persona, porque podríamos decir que, o deberíamos suponer que todas las personas bien podríamos tener las condiciones hereditarias, si se quiere, en el sentido simbólico, como para desarrollar determinado síntoma, por ejemplo, o que nos aparezca un determinado estallido de angustia ante X situación. Pareciera que entonces esta situación de pandemia es una situación posible que podría ayudar a ello, ¿no? Sí. El tema es que una pregunta que nosotros podríamos armarnos es, bueno, ¿por qué hay personas que después, o en este contexto mismo de COVID, se anima a salir a la calle, a hacer las compras, a hacer el deporte que les gusta, a volver a trabajar, y hay otras personas que no? Es decir, que a partir de la irrupción entonces de una contingencia, cuando digo contingencia digo algo que podría no haber pasado, cuestión que la pandemia sí apareció. ¿Qué pasa? Que una vez advenida una contingencia tal como es la pandemia, a la persona se le ha armado un síntoma. Claro. Por ese lado podría trabajarse en una consulta de análisis. Acá Mariela me pregunta si la fobia se medica. Bueno, eso me parece que depende mucho de el discurso desde el cual uno trabaje. Desde ya que sería muy posible que, supongamos, un paciente cualquiera va a un psiquiatra y le dice, mire doctor, necesito algo para calmar la ansiedad, por ejemplo, porque no puedo salir a la calle si sé que va a haber un perro. ¿No? Esta es una fobia clásica, ¿no? Personas que le tienen miedo a un perro, a un gato, ¿no? Las fobias por lo general están más bien dirigidas hacia los animales.
Entonces, sí, por supuesto que desde la psiquiatría se puede suponer, ¿no?, que, bueno, porque recordemos que la psiquiatría es una rama de la medicina. Uh-huh. Entonces, algún sector de la psiquiatría interpretaría entonces que, inventémoslo así, por la aparición de determinada hormona en esta persona se ha desarrollado una fobia. Por lo tanto, yo le voy a dar una medicación que va a ayudar a que esta fobia se pase, ¿sí? Es decir, hay quienes entonces, ante una fobia, medican. No es mi postura, no es la postura tampoco del psicoanálisis, desde ya. Entonces, sí, el psicoanálisis, en vez de medicarnos, nos hace hablar en torno a ese síntoma. Claro. Claro. Entonces, cuando hablamos de fobias, ¿es lógico que todas las personas tengan fobia o es raro que una persona no tenga fobia? Así sería la pregunta. Claro, no sé si es lógico, yo diría que es posible. Uh-huh. Es decir, hay personas que consultan simplemente por esto. Mire, a mí me encantaría ir a entrenar a determinado club de la ciudad, pero sé que una cuadra antes de llegar al club hay un caballo, y yo delante de un caballo no puedo pasar, doctor. Me muero de miedo, me tengo que volver a mi casa. Uh-huh. ¿No? Entonces, este es un modo posible en el cual puede aparecer la fobia. El psicoanálisis en ese sentido ayuda, ahora vamos a ver por qué lo ubicamos como un síntoma. Uh-huh. Pero el psicoanálisis en ese sentido ayuda a reelaborar y me parece que es importante que notemos que una fobia puede tener un papel sumamente limitante en la vida de una persona. Porque pensemos esto, ¿no? A mí me encantaría ir a jugar al fútbol porque además soy hincha de ese club. Pero una cuadra antes hay un campo con caballos y entonces yo no puedo ir. Entonces, bueno, la angustia terrible de no poder practicar, por ejemplo, el deporte que me gusta. Y entonces tener que quedarme, por el contrario, cerrado en casa. Uh-huh. Ahora bien, ¿de qué modo, digamos, nos ayuda ahí el psicoanálisis? ¿Recordás, Vanessa, que veníamos hablando, por ejemplo, de la existencia de la sexualidad infantil, su retorno en la sexualidad adulta y cómo de por medio entra en juego un mecanismo de defensa al cual en psicoanálisis llamamos represión? Uh-huh. Bueno, dentro de la historia del psicoanálisis hay un caso particularmente conocido que es el caso del pequeño Hans, un nenito de entre 4 y 5 años que desarrolla una fuerte fobia justamente a los caballos. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, digamos, cuando nosotros hablamos de un síntoma en psicoanálisis, estamos hablando del retorno de lo reprimido. Es decir, habría algo entonces de nuestra vida personal que hemos reprimido, pero no hemos logrado hacerlo de un modo adecuado para que ello no retorne. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, totalmente. Entonces aparece en forma de síntoma, ¿sí? Podríamos plantear, después hay otros mecanismos de defensa que en otro momento valdría la pena hablar, pero uh-huh, podríamos suponer que en cierta generalidad a las personas nos funciona este mecanismo que se llama la represión. A veces funciona y a veces no es completamente exitoso. Si nosotros nos encontramos con una persona que padece una fobia, bueno, estamos claramente ante un caso en el cual la represión no ha funcionado exitosamente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, vamos a tomar la fobia como, igual la semana pasada, que hablábamos, por ejemplo, de cuando un dolor anímico se expresa en el cuerpo. Ambas cosas las podemos tomar como síntomas y por lo tanto como retorno de lo reprimido. Es decir, algo que debería haberse mantenido reprimido, muy por el contrario, retorna, y es justamente ahí donde entra en juego la posibilidad de la cura por la vía del psicoanálisis. Uh-huh. Es decir, que a partir del caballo, por ejemplo, la persona empieza a armar una historia, ¿sí? Uh-huh. Nos agarramos de ese elemento que el caballo sería, y la persona empieza
justamente eso, ¿no? Se arma una historia, a partir de lo cual, por añadidura, una vez digamos que la persona logra armar esa historia, ese síntoma posiblemente ceda, es decir, la persona se cura. Uh-huh. Federico, estaba anotando y prestando atención a lo que vos me decías, pero no dejo de pensar y repensar esto cuando dijo el otro día la ministra de Salud, y perdón que lo traiga a cotación, pero me pareció muy importante preguntártelo, ya que hablábamos de la fobia, que para el próximo comunicado que dé el presidente de la Nación, iban a tener que charlarlo o hablarlo con psicólogos o al menos psicoanalistas para que no caiga como fóbico en la sociedad el mensaje que transmita. Desmenucemos y expliquemos qué quiso decir la ministra con esto. Bueno, claro, pasa que me parece que en ese sentido habría que ver qué intenciones políticas hay en eso, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de desbaratar al partido político que está gobernando ahora, si se trata, por el contrario, de apoyarlo, no estoy al tanto de la frase. No, lo dijo en contexto de que cuando anuncie las nuevas medidas, lo dijo. Era como, yo creo que también mi punto de vista fue interpretarlo como necesitamos un psicólogo para ver cómo se lo expresamos a la gente, en sentido de que si depende de la forma en que se lo pueda decir a la gente, mire, tienen que seguir guardados 9 días o pueden salir a la calle, va a depender mucho del humor social de la gente. Yo creo que ya ni de partidos políticos se trata, creo que también por ahí puede haber sido la forma en que lo expresa el presidente para llevárselo a la casa de la gente cuando hace una cadena nacional. Yo interpreté de esa forma. Ella lo que dijo es para que no quede de una forma fóbica, lo dijo ella. Claro, es decir, que no nos asustemos. Yo interpreté eso. Claro, bueno, pero habría que ver, porque me parece que una cuestión a tener en cuenta es que, bueno, este es un virus como para tenerle miedo. ¿Por qué no? Porque efectivamente, bueno, conocemos de personas que le han pasado mal, sabemos que este es un virus que ha producido muertes, entonces, bueno, por supuesto que esto nos pone en la situación de tener determinados cuidados, ¿no? Es decir, ya hace casi 1 año y medio, todos andamos de barbijo, nos lavamos las manos, pero bueno, nos lavamos las manos en el sentido de la higiene, ¿no? Sí. También es cierto que muchos se han lavado las manos con todo esto, pero bueno, sí, es otro tema. En otro sentido. Sí. Pero bueno, me parece que ahí es importante que tratemos de diferenciar algo. Una cuestión es que ante determinada cuestión debamos ser muy cuidadosos y que por lo tanto nos pongamos meticulosos con algunas cuestiones. Me parece que con el COVID es para ser meticuloso, ¿no? Claro. Mucho mejor si utilizamos correctamente el barbijo, si tenemos cuidado respecto al contacto social. Otra cuestión es cuando, por ejemplo, a una persona se le presentan ciertas prohibiciones, ciertas inhibiciones, ciertas precauciones, digamos, por fuera de este contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, una cosa es que digamos, bueno, políticamente tomamos esta decisión porque, bueno, hay que cuidarse. Uh-huh. Cosa muy distinta es cuando un paciente le pasa algo como lo que yo comentaba previamente. Me gustaría ir a mi club, pero sé que una cuadra antes hay un caballo. Uh-huh. Entonces ahí a la persona se le produce una precaución o una prohibición que es ya más bien propio del campo de las neurosis. Y en este sentido, el mecanismo que toma el psicoanálisis es que convertimos, de este modo lo decía Freud, convertimos la neurosis ordinaria en una neurosis de transferencia. Cuando decimos transferencia, entonces, quiere decir que el paciente empieza a transferirle, si se quiere, parte de
su propia historia personal, permitiéndose así reelaborarla. Pero entonces, me parece que eso es importante que lo diferenciemos. Viste que es una cuestión bastante común que uno diga, por ejemplo, es increíble, digamos, Juan, por ejemplo, lo obsesivo que es, ¿no? Por lo meticuloso que es. Sí. Supongamos que Juan fuese fotógrafo, ¿no? Entonces dicen, Juan es un obsesivo, porque hasta que no tiene la imagen perfecta que quiere tomar, no hace la foto. Bueno, pero a lo mejor, digamos, Juan es un tipo que le gusta hacer con mucha precisión su trabajo, ¿no? Sí. Otra cosa es cuando todas esas meticulosidades me llevan a mí a, bueno, verme limitado en vida, es decir, en cierto punto inclusive a no poder disfrutar la vida, ¿no? Si yo hago tal cosa, pasa esta otra, ¿no? Entonces ahí me parece que se produce la problemática en la cual nosotros haríamos bien en consultar con un analista. Federico, ha sido muy claro con nosotros. Tenemos varias consultas que obviamente la vamos a hacer en el tema de la fobia. Creo que va a ser para uno o dos programas más por lo que tenemos acá, bueno. Pero sí, seguramente es complicado, pero es muy sencillo cuando vos lo explicás. Nos queda muy claro de entender, Federico, por si no te lo dijimos, nos queda muy claro, está muy bien explicado. Para nosotros se nos hace muy sencillo entender algo que parece tan complicado. Él es Federico Guiot. Él es psicólogo, psicoanalista. El teléfono de él es 3447-437178. Federico, el próximo martes 2:30 de la tarde te vamos a estar preguntando todo esto que está llegando y lo que siga llegando aún. Bueno, buenísimo, un gustazo. Gracias. Federico Guiot, psicólogo, psicoanalista, 3447-437178. Las preguntas que ustedes me hicieron ahora las vamos a responder el próximo martes, es por una cuestión de tiempo, y se la vamos a preguntar. Yo voy a traducir todo en preguntas y se lo voy a hacer de la mejor manera posible. Era Federico Guiot, entonces, psicólogo, psicoanalista, pasando en la tarde de Ahora Sí. Nosotros estamos hasta la hora 16 hoy aquí en la tarde de la 89.1.